Mis amados hermanos del CEMPAS, a cada uno de ustedes deseo que el amor, que la gracia de Dios esté manifestando ahí en el lugar donde se encuentren. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de una reflexión en esta hora y quisiera preguntarles qué costumbres que pudieran parecer buenas o malas dentro de su comunidad de fe, quizá dentro de su familia. Y hay algunas situaciones que a veces nos hacen emitir juicio de algo que no necesariamente esté mal, que más bien sea una práctica, una actitud buena, pero esta es sometida a juicio. Y es que yo recuerdo, hermanos, que hace algunos años, en las décadas de los 80s, cuando recién nosotros inauguramos el templo ahí en mi pueblo, y había una costumbre que los hombres se sentaban en una nave y las mujeres en otra nave. Y en una ocasión recuerdo que llegó el sobrevedor de ese distrito. Llegó con su esposa y quizá no se percató de eso, pero él se sentó con su esposa del lado de la nave de las mujeres. Y ahí permaneció, los demás pues nos sentamos como normalmente, ¿no? Hombres y mujeres. Y comenzó el culto, comenzó el servicio. Y al paso de unos minutos, el director de culto lanza un mensaje al sobrevedor y le dice: hermano sobrevedor, ¿puede por favor sentarse en esta nave? A los hombres les corresponde de este lado. Y el sobrevedor, sorprendido, dijo: pues yo me puedo quedar aquí con mi esposa. Y el director de culto le insistió: no, hermano, es que los hombres van de este lado. Y bueno, yo creo que la amabilidad del hermano sobrevedor fue más grande para decir, bueno, dejó a su esposa y él fue y se sentó del lado de la nave de los varones. ¿Qué experiencia, hermanos, puede traernos alguna costumbre y que somos prestos para tomar un juicio sin que eso represente algo de trascendencia quizá? También esas prácticas de las hermanas por preparar los alimentos desde el viernes para no infringir el sábado, eso quizás se ha ido perdiendo. Pero también fue una costumbre que en el pasado era algo común y que hoy nos lleva a reflexionar sobre lo importante de tener los juicios correctos. Yo quiero invitarlos a que podamos tomar una lectura de la palabra de nuestro Dios. Esta se encuentra en Lucas capítulo 10, verso 10 al 17. Dice así, Lucas 13, 10 al 17. Y enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debe desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bueno, este relato, este entorno, este diálogo se desarrolla en una sinagoga. ¿Usted ha estado en una sinagoga? A mí me parecen, me llena de curiosidad más bien.
no he estado en ninguna. Y sería algo interesante poder conocer un poco de ello. Pero las sinagogas, hermanos, pues eran un lugar de estudio. Es muy probable que lo sepan, pero para quienes quizá no ven este video y puedan saber un poco que las sinagogas pues son lugares de estudio, de oración, de reflexión para los judíos. Y habiendo alguna idea de lo que pudo ser el templo, porque las sinagogas vienen a aparecer sí, mucho más después de la destrucción del segundo templo. Entonces pudiera ser la sinagoga como una réplica entre lo que es grande, lo que es pues en mini, y eso era la sinagoga, teniendo pues parte quizá de su estructura de lo que es el templo. Y mucho se ha hablado, hermanos, acerca de la costumbre que pudiera surgir. De hecho, algunos eruditos hablan que sí, realmente el templo pudo haber tenido secciones, o más bien tuvo secciones, pero las sinagogas de la misma manera pudo haber tenido áreas donde son exclusivos para hombres, para mujeres, y así en algunos otros grupos. Lo cierto es que hay algunos otros estudiosos y eruditos que pueden decir que sí, efectivamente pudo haber esas secciones, pero en el momento del culto, en el momento de la liturgia, no se notaban estas diferencias y podían estar hombres y mujeres juntos. Y en esta sinagoga pues se tenía, hermanos, el que era el principal, el administrador de la sinagoga. En algunos otros casos había un consejo, por lo menos de 3 principales, quienes administraban. Y este administrador o este consejo eran quienes determinaban a quién le daban el lugar, ¿sí?, para enseñar. ¿Enseñar qué? Pues bueno, estos eran los rabinos que eran expertos en la ley de Moisés. Y en esta experiencia de la sinagoga donde está este líder, había también una mujer. Y podemos ver el texto que está una mujer entre los asistentes de la sinagoga, y pudiendo estar en medio la mujer o hasta atrás, lo cierto es que Jesús le dice mujer y la llama, es puesta a la vista de todos, y la mujer escucha quizá lo que no espera, porque la mujer más bien está ahí en la sinagoga porque tiene la intención de escuchar, tiene la intención de aprender, tiene la intención de ver que cosas de su conducta, de su forma de pensar, tienen que ser cambiados. Al menos la lectura no narra como en algunas otras circunstancias, ¿verdad?, donde le gritan a Jesús. Es las personas quienes gritan a Jesús, pero aquí es Jesús el que está levantando la voz y señalando a la mujer, mujer. Situación que hace que todos oigan, que todos escuchen, y la mujer está a la expectativa, y que en realidad se ha manifestado como alguien que está en silencio porque está escuchando la enseñanza. Y podemos ver, hermanos, que la situación especial de la mujer no era la única mujer, había muchos más también varones, pero había algo diferente en esta mujer, y es su condición física. La escritura dice que estaba encorvada. No se le facilitaría enderezarse y tener una facilidad quizás motriz en lo necesario. Lo que podemos saber o imaginar que esta mujer pudiera estar no solo limitada en sus movimientos, sino también en que pudiera tener dolores y experimentar cansancio durante el día por esa misma condición. Y esta mujer, hermanos, viene a la sinagoga aún con esas limitaciones.
y en esa sinagoga está Jesús. Quizá había escuchado que Jesús estaba ahí. Quizá llegó primero ella y Jesús llegó después. Pero la situación es que ahora están en un mismo lugar. Y la mujer está expectante de la enseñanza, pero también una vez llamada por Jesús, expectante a lo que Él va a hacer por esta mujer. Y podemos darnos cuenta, decía que la mujer estando quizá en medio atrás, bueno, Jesús es el que está enfrente. Jesús está a la vista de todos. Y le dice, mujer, y le dice, ven. Y la pone enfrente. Y la mujer se expone también para que quizá los demás puedan juzgarla en su condición y estar a la expectativa de lo que Jesús iba a hacer. Prácticamente había algo que pudiera estar en prejuicio de todos, y es que este era día de reposo. No era un día cualquiera, y esto hace ver, hermanos, que las miradas se enfocan en Jesús, las miradas se enfocan en esta mujer que padece de una enfermedad, y dice la Escritura que ya eran 18 años, bastante tiempo. No da más información que pasaba con esta mujer, pero sí podemos imaginar que pudiera ser ya una vida incómoda, no fácil de sobrellevarla, y es seguro que sí tenía la esperanza de ser sanada. Y está en el lugar correcto. Un segundo momento que podemos imaginar una vez que la mujer viene y se pone cerca de Jesús. Y es que, hermanos, el poder de Jesús tiene que ver con manifestarse aunque Él no esté cerca de la persona. Recuerden algunos otros pasajes cuando solamente cree y allá donde esté tu hija, donde esté tu siervo, va a sanar. Y eso pudo suceder con la mujer, solamente con el grito que le hizo y le se sana. Con eso pudo haber sido suficiente. Solo que Jesús ahora la llama, porque en medio de esa acción milagrosa que va a realizar, hay otra acción importante, y esta es la de la enseñanza. Esa es la oportunidad de Jesús para hablar con los líderes, de exponerles, de confrontar esas costumbres de juicio que han hecho que todo un pueblo, más que tenga un día de gozo, tenga un día de opresión, de atadura, que es lo que al final usa esta palabra. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que Jesús en este momento lo que hace es acercar todavía más a la mujer. No solo le ha dado la instrucción desde lejos, la tiene muy de cerca, hermanos, y Jesús quiere manifestar que va todavía más allá de respetar o cumplir las leyes, sino ir más allá con el amor, ir más allá con la dignificación de las personas. Un tercer momento, hermanos, es precisamente, y me pregunto, y pudiera preguntarse usted, ¿qué se sentiría estar cerca de Jesús? Primero ya me miró el Señor de lejos y me llamó, pero ahora me pide que esté cerca de Él, y aún más, hermanos. Jesús pone sus manos en ella para tocarla. ¿No es maravilloso, hermanos, sentir el toque de Jesús? Y no puedo saber cuál es la forma en cómo la tocó, qué le hizo, pero en el toque la mujer se enderezó. Podemos darnos cuenta, hermanos, que Jesús tiene esta intención siempre de estar tan cerca, y tan cerca para cuidar, tan cerca para abogar, en este caso por la mujer. Y dice, no es
ella quien ha estado enferma por mucho tiempo, 18 años. ¿No es justo que ella sea sanada? ¿Y qué habrá sentido la mujer de que el maestro la esté auxiliando, la esté defendiendo de los demás? Me parece que pudo haber tenido una experiencia tan cercana con el maestro y sentir algo muy, muy, muy bonito. Viene una experiencia, hermanos, sí, tensa de parte del principal de la sinagoga, porque el principal de la sinagoga, como mencioné, eran los encargados. Ellos tenían la responsabilidad y el juicio para decir a qué rabino le cedían el lugar para que enseñe. Y este principal le había cedido el lugar a Jesús. Pero lo que está escuchando y lo que está observando, hermanos, es que Jesús está rebasando los límites, porque Jesús está amenazando sus tradiciones, sus costumbres, su cultura, sobre lo que enseña, y más esto es algo de sanidad y ha catalogado como trabajo. Y por eso está el principal, dice en los primeros textos, que está enojado y confronta a Jesús y le dice: ¿por qué haces esto? ¿Por qué trabajas? Y direcciona sus palabras a la multitud y le dicen: ustedes pueden venir los 6 días, cualquier día que quieran, pueden venir aquí y pueden ser sanados, pero en sábado no. Esas son sus palabras, pero ese mensaje no es para las personas, es para Jesús directamente. Y Jesús, hermanos, con toda la razón, habla y dice: pues esta mujer ha estado enferma. Esta mujer también es hija de Abraham. Y eso de que es hija de Abraham, hermanos, pues le da un lugar tan privilegiado, tanto como ellos. Y esto nos hace ver que Jesús está ahí, hermanos, elevando la dignidad, manifestando el amor, el aprecio, el valor por esta mujer, quien no podría compararse así es lo que Jesús expone, como un buey, como un asno, que tenían por costumbre desatarlos, llevarlos a comer o a tomar agua. Pero cuando se hacía un bien por otra persona, esto sí era criticado. Y Jesús confronta esta ideología, no solo del principal, es la ideología de toda esa secta, ¿verdad? Esta religión judía. Los fariseos, quienes emitían juicio, y emitían juicio sobre un pueblo a quienes ellos mismos oprimían, que debiéndoles dar amor, confianza, manifestarles su bondad, lo que está haciendo es emitir un juicio. ¿Qué experiencia, hermanos, se habrá tenido? ¿Qué enojo habrá tenido todavía más este principal? Porque fíjese lo que Jesús le va a decir. Jesús no le dice las cosas de manera suave, lo que le dice es: hipócrita, hipócrita tú. Ya le explica que hace bien con los animales, pero con las personas no. Si algo identificaba a estos líderes, es precisamente esta palabra. Y quizá esto deba de resonar en la mente de las personas, por saber si el juicio que se está emitiendo tiene sentido o no tiene sentido. Ojalá que lo que emitimos tenga todo el sentido, pero más bien tenga una tendencia a dignificar y a levantar el ánimo y a sanar y a restaurar a las personas, no para sumergirlas más en una desgracia que pudieran tener. Y esto, hermanos, es que este líder se avergonzó. Pero algo diferente sucedió con el resto del pueblo, porque dice que el resto del pueblo se gloriaba
se alegraba por lo que escuchaba de Jesús. Ellos en su caso se convencían de lo que el maestro estaba enseñando y aportándoles a que ahora ellos puedan tener libertad para saber qué hacer en el día de reposo. Una experiencia de bendición para todos quienes estuvieron ahí, hermanos, porque todos habían estado siendo atados. Había ataduras que no les permitía disfrutar del día de reposo o de recibir alguna bendición. Y el Maestro Jesús está enseñando la forma correcta de cómo vivir el día de reposo. Y quiero traer a la mente nuevamente sobre estas experiencias, quizá un poco pensamos arcaicas, pero yo tuve todavía la oportunidad de ver, sí, ya. En ese tiempo ya las hermanas ya no cocinaban. Y no era el punto de que se comiera la comida fría. No. Pues comemos comida fría. El punto es que el hecho de prepararlo en sábado, eso ya tenía que ver con infringir el día de reposo. Porque éramos tan guardadores del sábado. Y eso, hermanos, eso quedó atrás, gracias a Dios. Quizá todavía hay por ahí algunas prácticas en algunas regiones, pero a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión, hoy sabemos que eso quedó atrás. Y que pues todos somos iguales también en el primer ejemplo que ponía. Hoy disfruto yo cada vez que voy a la iglesia y me siento con mi esposa. Gracias a Dios, donde he ido ahora nadie me ha dicho nada y tampoco he observado eso ya en las múltiples congregaciones que he estado, por saber que la gracia de Dios se va dando, hermanos, y va habiendo una comprensión, pero esos fueron juicios pasados. Y pudiera haber ahora algunas otras actitudes, algunas otras actividades que estamos emitiendo juicios. Yo recuerdo todavía el año antepasado, hermanos, que tuvimos en la congregación la idea de precisamente de uno de los desafíos de escuela sabática, es decir, ¿qué podemos hacer para no estar encerrados solamente en cuatro paredes? Que tenemos que ir más allá para compartir el Evangelio. Y es que decidimos entonces, todos los que podían, los adolescentes, e incluso los niños también quienes podían, de jóvenes, adultos, adultos mayores, y nos hacíamos grupos conformados de estas edades, y nos íbamos en una calle, en otra calle y en otra calle y recorriendo manzanas. Y lo hicimos durante diferentes sábados por la mañana. Y yo recuerdo que un diácono dijo, hermano, no tenemos que hacer esto. Tenemos que estar dentro del templo recibiendo enseñanza. Pero ¿saben qué, hermanos? De estos recorridos que hicimos, 4 personas fueron alcanzadas ese año por el Evangelio. Y creo que fue un reto para cada uno de nosotros hacer lo que hicimos, pero creo que eso trajo bendición. Y se puede saber que en el día del Señor se pueden hacer esas cosas buenas. Una hermana dijo, hermano, empezamos en el templo, eso fue hace como un mes, dijo, hermano, ya el templo otra vez retomamos después de la pandemia, ir al hospital, a llevar desayunos. ¿No es eso algo de bendición, hermanos? Y aún más en el día de reposo, pero se puede hacer en otros días, el martes, miércoles, jueves, cualquier día. Ir al hospital o a algún otro lugar donde podamos expresar ese amor, esa compasión, esa misericordia. Características esenciales del reino de Dios y aquí manifestadas, inspiradas, guiadas por Jesús, quien en su persona siempre manifestó el ser así muy allegado, muy cercano a las personas que están en una necesidad tan desventajosa como la mujer encorvada, y es Jesús el que se acerca y la hace sentir tan en confianza y puede hacerle saber, estoy aquí para ti, estoy aquí para ayudarte.
sin que le diga, tengan que saber esa persona que no está ahí para juzgarla, sino para tocarla, para abrazarla y decir, recibe la bendición que Dios te da. Qué inspiración, hermanos, qué ejemplo de Jesús, al cual nosotros ahora somos llamados a tomar este papel, pero sobre todo, sí, de ayudar a las personas. Puede ser una ocasión, puede ser la forma o la ocasión. No obstante, hay muchas otras circunstancias que vivimos en iglesia, en las comunidades de fe, sean grandes, medianas o pequeñas. Pero el juicio está ahí, el legalismo está ahí y eso hace daño. Dios guíe a su pueblo, hermanos. Dios guíe a quienes son cristianos, son creyentes, para que realmente se tome del ejemplo de Jesús para actuar en favor de aquellos que necesitan no ser juzgados, sino restaurados y ayudados. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.